En este momento se abre una nueva consulta por la salud y la vida con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Bienvenidos. Muy buenos días, queridos amigos, amigas, Ecuador entero. Esta semana he recordado a ese poeta cantor Facundo Cabral que decía: si la cosa se pone tan mal y mi mujer se va con otro, yo me voy con ellos. Usted puede mirar y escuchar todo este programa en YouTube, ingresando como Radio Centro Ecuador 97.7. Y recuerde, el doctor Bonilla les espera en todas sus redes sociales. Amigos, este día habíamos escogido hablar de dolores de cabeza. Y es un tema que en la semana he tenido que mirar en muchos pacientes. Las razones son muchas, en unos la ira, en otro el coraje, en otros la preocupación. Y vamos a ver qué dice la medicina tradicional china respecto de qué hacer frente a eso. De medicina y acupuntura. Para su comodidad, contamos con parqueaderos propios. La acupuntura es una medicina milenaria para el tratamiento de las enfermedades. Y el doctor Rafael Bonilla Cortés, con estudios por más de 30 años en la República de China, está ahora en Notihoy para mejorar su salud y la de su familia. Los dolores de cabeza, un tema que hemos tratado ya algunas veces desde hace años, está ligado a esa imposibilidad que tiene la medicina y su ignorancia. Hablo en términos de que hay situaciones humanas que no entran así en el estatus de lo científico, de lo académico. Las migrañas es una de ellas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se pensaba que podía ser, la razón de las migrañas, una congestión a nivel de los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro, la cabeza en general. Ese estado de constricción del sistema nervioso central, hablando precisamente del 70-80% de patologías que se dan y se manifiestan como dolor en la cabeza. Y es que el mundo cada vez se ha ido constriñendo más, cada vez se ha hecho más conflictivo, cada vez se ha ido haciendo más canibalesco, cada vez más depredador. La lucha por sobrevivir ha entrado en una vorágine de competencia que lleva al ser humano a vivir estresado. Hay muchas personas que pueden pensar que no son estresadas, y esas son las personas que en realidad más sufren del estrés. Porque el estrés es una manifestación que debe exteriorizarse en el ser humano. Y debe exteriorizarse empezando por el hecho de que el cerebro, como masa encefálica, no puede sufrir de estrés. Y no puede sufrir de estrés porque eso nos llevaría a que haya una verdadera shock eléctrico y shock funcional de este órgano emperador de todo el resto de nuestro organismo. Se dice, en términos académicos, en pruebas que se han hecho, que el cerebro, si sufriera de estrés como tal, nos volveríamos psicóticos, esquizoides en pocos días. Entonces el cerebro manda que si es el caso, hablando de dolores de cabeza, a que lo sufra el entorno del cerebro, la corteza cerebral. Y hay situaciones en donde, a pesar de conocer que hay eso, y hay estudios, y hay diagnósticos, y hay medicamentos que buscan solucionar eso, sin embargo el paciente tiene dolores de cabeza, permanece con dolores de cabeza y se muere con dolores de cabeza. Entonces aquí, en forma muy clara, debemos decir que la solución que se recomienda hoy por hoy, en términos académicos, lo recomienda la OMS, y en términos fundamentalmente humanos, es que
quien sufre de dolores de cabeza ya continuos, repetitivos e incluso de las migrañas que aparentan ser de predisposición hereditaria, su solución sea la acupuntura. Y vamos a ver por qué en este sentido. La medicina tradicional china, en su semiología, es decir, en su porqué de la situación de la enfermedad, aparte de que siempre le miran al ser humano, como hemos dicho repetitivamente hasta que nos entre, que el ser humano es un todo. Lo que sucede en la uña, en términos de una infección a nivel de la uña o del uñero, esa inflamación la sufre el organismo en su totalidad, no el uñero. Antes se pensaba que una inflamación estaba localizada en un solo sitio. No, la inflamación, hoy menos mal, se la mira como un hecho integral en el organismo y como tal se lo debe tratar. Miremos a las migrañas, miremos a los dolores de cabeza, que pueden empezar desde niños, en unos casos, que puede ser un desorden de la glucosa, que puede ser mucho azúcar, que puede ser la niña, los 12, 15 años, cambios a nivel hormonal, que se dan con el comienzo de las menstruaciones, o la toma de los anticonceptivos, o cambios en la calidad del sueño en el niño, luego en el joven, que ya comienza a vivir el estrés y el S4 por la tensión que implica la confrontación a una realidad de presión educativa con la que yo nunca he compartido. El joven va a educarse y va a aprender más si ejerce y fluye la sabiduría. De ahí que eso de los exámenes, si bien es una forma de saber si al niño le ha adentrado la clase del profesor, pero en realidad es la disposición que tiene a nivel de producción de unas enzimas en el cerebro lo que hace que ese niño recoja más, lo que puede luego en esa disposición casi espiritual volverle sabio. Hablar del alcohol pues también es una razón de dolores de cabeza. Los ruidos, las luces, la presión, la publicidad en la calle, la presión que uno recibe a través de estos mensajes en la televisión, el ejercicio o un estrés físico que vive la persona emponzoñada todo el día en su trabajo, en donde, por ejemplo, en China, a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde, el burócrata, el que está trabajando a nivel privado, o sea, el que tiene un trabajo cotidiano, repetitivo, rutinario, es una obligación, digo, a esa hora, de levantarse de su escritorio, ponen música en toda la oficina y comienza a hacer ejercicios de liberación. Dualien Shen-Ti se le llama, hacer un ejercicio de flexibilidad del cuerpo, de desponzoñarse de ese organismo que sin saberlo está ahí constreñido, emponzoñado, vale ese término, y que les lleva indudablemente a estar en un estado de combustión permanente, de un estado de acalambramiento general, de producción de más bilis, que determina que esa persona, aunque no haya trabajado mucho, en realidad, sin embargo, termina el día agotado. Y estos 5 o 10 minutos en que uno puede levantarse y que recomiendo siempre a mis pacientes, va a llevar que en la cotidianidad del ejercicio de hacer esto, se dé cuenta que suelta los hombros, que suelta las nalgas, lo que causa dolor en la cintura baja, que hay menos presión en los músculos de las pantorrillas y eso permite que haya un retorno venoso que sea mucho más refrescante. Medicina y acupuntura. Para su comodidad, contamos con parqueaderos propios. Usted puede mirar y escuchar todo este programa en YouTube
ingresando como Radio Centro Ecuador 97.7. Y recuerde, el Dr. Bonilla les espera en todas sus redes sociales. Noti Hoy y el Dr. Rafael Bonilla Cortés continúan presentando Por la Salud y la Vida. Amigos, hay situaciones en donde la gente, por querer bajar de peso, pasa por alto ciertas comidas. No cena, aunque la mayoría de la gente merienda, es decir, traga en la noche. Y traga justamente aquello que el organismo no necesita y no puede digerir en las 6-8 horas que implica carbohidratos y carne. Y esa persona va a dormir mal, no va a poder reposar y con ello no va a poder reparar. Y se levanta cansado y así todos los días va debiendo esto de reparar su organismo. Esto repercute en que el momento dado comienza a presentar un dolor de cabeza en la zona occipital, atrás, en el cuello, y que se va por atrás en la cabeza, que en la China se dice los tipos de dolor de cabeza Taiyang, así se determina esto. O que la persona comience a presentar también lo que es un dolor en la frente, y solo en la frente, y le pesa, y al tocarse con los dedos le duele, y en la mitad del entrecejo, donde está un punto de acupuntura, que es la manifestación intrínseca del ser humano del adentro hacia afuera, el tercer ojo, que es una manifestación igualmente de estar no queriendo confrontar con lo que está ahí de frente. Confrontar, recordémonos que viene del latín antiguo confrontus, con la frente. Y cuando nos duele ahí es justamente que estamos preocupados de no querer confrontar lo que vivimos, y lo rechazamos y nos llenamos de dudas y somos inseguros, y eso determina que nos llenemos de bilis, y eso nos lleva a que seamos seres inseguros, no definidos, no encorajinados. El coraje es una forma de ejercicio de libertad, que no es la persona desafiante en términos negativos, que se lanza al abismo sin saber que está ahí en el abismo. Asimismo, hay dolores de cabeza que están localizados a los lados, por encima de las orejas, y que se les llama shaoyan, y que son dados en personas que viven rumiando pesares, rumiando preocupaciones. Y lógicamente son personas que tienen ese bruxismo, ese de estar ahí cerradas las mandíbulas, que les lleva donde el dentista, y el dentista le pone una placa para que en la noche no se recuerda los dientes, sino la placa. Pero con ello no estamos solucionando nada que no sea seguir sintiendo, incluso con la deuda de esas plaquitas, de que la situación no se ha resuelto. Y hay otra dolor de cabeza que llena desde por encima de la oreja hacia la cabeza, hacia la corona, como decimos, y se dice en chino, tipo de dolor de cabeza Taiyin, y que está dado en personas que viven un embotamiento digestivo, que son personas que nunca han tenido la oportunidad de hacer una depuración intestinal, que su digestión es mucho más pesada, igual que ese dolor de cabeza en donde está en el mismo lugar, pero les quema la cabeza. Siente calor, se pone la mano encima y siente que le quema la cabeza. Y el otro tipo de dolor de cabeza, que es en la corona, el famoso Yue Yin, que es un dolor de cabeza que se da en la zona donde existe un punto de energía llamado Pai Hui, el mar de la energía, que es, se dice en términos poéticos, que es de la conexión que tenemos, el enchufe, el toma corriente que tenemos con las divinidades, y que de ahí nos enchufamos para cargarnos de energía y poder ser, como decía mi hijo de niño, un hombre de provecho. Esas son las formas como la medicina china recoge a los dolores
Instituto de Medicina y Acupuntura. Para su comodidad, contamos con parqueaderos propios. Usted puede mirar y escuchar todo este programa en YouTube, ingresando como Radio Centro Ecuador 97.7. Y recuerde, el Dr. Bonilla les espera en todas sus redes sociales. Noti Hoy y el Dr. Rafael Bonilla Cortés continúan presentando Por la Salud y la Vida. Amigos, ¿qué hacer para poder resolver esto? La primera cosa que debe hacer un ser humano frente a un dolor de cabeza es, por ejemplo, el ayuno. Y el ayuno, señores, uno de los primeros que hizo ayuno, que yo sepa y que está testimoniado, es Jesús. Jesús antes de ser Cristo. Pero el ayuno, señores, permite al organismo reordenar las posibilidades que tiene de no derroche de energía para crear la enfermedad. El ayuno es una forma de ordenar al organismo y de aprovechar incluso lo que está haciéndole daño, es decir, toxinas, y comenzar ese organismo a ponerse derecho, a depurarse, a hacer que el pH del organismo sea más bien alcalino y no ácido o agrio, como querramos mirarlo. Lo agrio, el ser agrio, siempre va a ser un individuo lleno de enfermedades. Lo agrio, lo ácido va a fermentar y va a ahogar a una célula que lo que quiere es libertad, que lo que quiere es fluir en el intercambio bioquímico y a nivel de la cabeza neurobioquímico. Entonces hacer ayunas un día en la luna llena, cuando hay cambio de humores, cuando cambian las mareas, y el pescador lo sabe, y en el almanaque Bristol, desde que yo me acuerdo, ha estado ahí presente, vale hacer cambio de aguas en el organismo. Y un ayuno de 24 horas viene a uno pero tan bien. Eso uno. Dos, no hay cosa más hermosa en el ser humano que aprovechar la soledad como un ejercicio de saberse individuo, como un ejercicio de saber que somos merecedores de respirar nuestro propio aire. ¿Qué significa esto? Algo que lo he repetido muchas veces. El sabernos que tenemos el derecho de sentirnos vivos, con pasiones gloriosas o incluso con pasiones que a veces no quisiera más tenerlas. Esto de ejercer y fluir, que es apasionado en mí, en el ejercicio de fluir, estos dos verbos, amigos, créanme que es una forma de uno sentirse dueño de sí mismo, del espacio mínimo vital de uno mismo. Esa es otra forma de no sentir a la cabeza abombada, de no sentir a la cabeza ahí presionada, ahogada desde el pecho hacia arriba. Lo otro, en esto de respirar nuestro propio aire y nuestro propio olor, implica el ser liberador y liberado de aquello que en el mundo nos va constriñendo y nos va arrinconando. Ustedes dirán, diablos, yo quería una receta de qué medicina viene bien para el dolor de cabeza. Pues créanme que hace miles de años también se cita en textos hablando de los triunfos de Alejandro el Magno, el Grande, de que había en él dolores de cabeza. Y su liberación era cuando distribuía la riqueza entre su pueblo de las conquistas que hacía. Pero vaya, a ver qué dolores de cabeza causaba en los pueblos conquistados. El dolor de cabeza ha sido casi una señal de identidad en el ser humano. Pero los dolores de cabeza actuales, que aparentemente no tienen solución, que no sea en la toma y daca de compra y venta de químicos, la solución está en esto, en comenzar por mirarse adentro y comenzar a fluir afuera. Muchos, la gran mayoría, repito, de dolores de cabeza están ligados en nuestro padecer de no sentir a la vida vibrar. Cuando yo he dicho que es muy cierto, aunque a alguien le pueda parecer pesimista, pero real al fin y al cabo, todos, señores que me escuchan, todos hoy
al abrir los ojos nos estamos muriendo un día. La realidad es que en la noche podamos decir si hoy nos hemos muerto o más bien lo hemos vivido. Y es que eso puede ser la diferencia entre tener dolor de cabeza o no tenerla. Puede sonar esto lírico, pero si hacemos de esto una norma, si regresamos a nuestra soledad intrínseca, si sabemos que nuestras debilidades y nuestros errores y nuestros defectos podemos afablemente recogerlo en reconstruirnos, en rehabilitarnos de los pesares y traumas de las mochilas de nuestra niñez, y hacemos de ello la fortaleza de hoy sentirnos que a pesar de todo eso estamos vivos, entonces créame que estaremos en el camino de ser superiores. Y ser superiores es un desafío que cuando se conquista y se llega a esa conquista, la enfermedad, que es una injusticia del amor, se vuelve justicia en la generosidad del amor. Usted puede mirar y escuchar todo este programa en YouTube, ingresando como Radio Centro Ecuador 97.7. Y recuerde, el Dr. Bonilla les espera en todas sus redes sociales. Medicina y acupuntura. Para su comodidad, contamos con parqueaderos propios. La acupuntura consiste en la inserción de agujas muy finas en la piel, en puntos estratégicos del cuerpo. El Dr. Rafael Bonilla Cortés, máster en acupuntura, está en Noti Hoy. Haga su consulta por la salud y la vida. Y ahora, escuchemos un momento de reflexión con el que deje fluir su espíritu. En la selva de la vida habitaba una serpiente y un águila. La primera, la serpiente, deseosa de alcanzar la cumbre de aquella jungla, comenzó a trepar por el árbol más alto y corpulento, y penosamente, palmo a palmo, fue ganando altura. Sanguinaria y cruel, la serpiente fue ascendiendo a costa de otros muchos e indefensos animales que habitaban en las ramas y oquedades del árbol. Si alguno en legítima defensa de su territorio o de sus crías osaba hacerle frente, el ofidio terminaba por envenenarlo o lanzarlo al vacío. Y así, valiéndose de la fuerza o de la traición, la serpiente alcanzó, al fin, la cumbre del árbol, y la luz del triunfo la cegó súbitamente. Y en esos momentos, el águila de la infelicidad se abatió sobre ella, devorándola. Medicina y acupuntura. Para su comodidad, contamos con parqueaderos propios. Noti Hoy presentó Por la Salud y la Vida con el Dr. Rafael Bonilla Cortés. Hasta la próxima cita.